porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con todo celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes de su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigos en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está en ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijos el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen lo mismo que el que jacta de sus ídolos. Que caiga ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como hacen los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta
antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo desde Venezuela. En este día la palabra de Dios nos da un mensaje para todos. Quiero enviar un mensaje cordial a los niños. Quiero enviar un mensaje cordial a las amas de casa, a los choferes, a las personas que están en su trabajo, a todos ustedes quienes a diario nos escuchan, quienes han dejado su comentario, quienes nos han escrito. Un cordial saludo a los esposos. Hace unos días me escribían unos esposos que estaban por cumplir aniversario. Un saludo para ustedes. Un saludo para todas las personas quienes nos oyen. Hoy la palabra de Dios tiene un mensaje especial, de manera especial para todas las personas quienes son predicadores de la palabra de Dios, quienes estamos encargados de transmitir el mensaje de Dios, pero de manera muy especial para los cobardes, para los que le da miedo predicar la palabra, para los que le da miedo evangelizar, para los que le da miedo hablar de Dios, para los que le da miedo inclusive hacer oración, para los que le da miedo realizar una obra en nombre del Señor. El libro del Eclesiástico capítulo 48 versículo 1 al 15 nos enseña un personaje bíblico que en estos días hemos oído, un personaje bíblico que en estos días hemos vivido, que hemos analizado. Ese personaje se llama Elías. Dice: en aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. En este tiempo hacen falta profetas de fuego. ¿Por qué Elías era llamado profeta de fuego? Porque hacía bajar efectivamente fuego del cielo, pero también porque cuando predicaba hasta el rey le tenía miedo, porque cuando enseñaba la palabra de Dios le tenía miedo, porque cuando daba el mensaje de Dios la gente se asustaba y creía en Dios. Este mensaje va directamente para usted, papá, que evangeliza a su hijo, y su hijo, en vez de tenerle miedo cuando predica la palabra de Dios, en vez de acomodarse cuando predica la palabra de Dios, le da risa y le dice: ay, papá, usted viene a hablarme de Dios, yo no creo en Dios. O es para usted, mamá, cuando le habla a su hijo de Dios, y su hijo, en vez de encaminarse, en vez de irse por los caminos del Señor, se va por otro lado y dice: mamá, es que yo no creo en Dios, yo soy ateo. Este mensaje es para usted, hijo, que evangeliza a su hermano y su hermano no le hace caso. Cuando usted le habla de Dios se ríe. Es para usted, abuelo, es para usted, tía, es para usted que está predicando la palabra de Dios. En vez de la gente creer en la palabra de Dios, se ríe de usted. Surgió un profeta que se llamaba Elías y era llamado profeta del fuego. Tú eres profeta, claro que sí, porque fuiste bautizado. ¿Y qué tipo de profeta eres tú? ¿Un profeta de fuego como Elías o un profeta de risa, que nadie te hace caso? Padre, pero es que yo predico, yo enseño y nadie me cree. Eso significa que te falta algo. Escuche. Su palabra quemaba como una llama. Cuando Elías predicaba, quemaba como una llama. Cuando usted predica, la gente ríe. Cuando usted enseña, la gente no hace caso. Cuando Elías predicaba, la palabra quemaba con una llama. ¿Sabe por qué?
porque Elías predicaba la palabra de Dios. Hoy día los predicadores, hoy día los padres de familia, las madres de familia, los tíos, los abuelos, los hermanos, los amigos, no predican la palabra de Dios, y por eso esa palabra que dice no es capaz de quemar aquello que está malo. Por ejemplo, aquí en Venezuela, cuando se va a sembrar la caña, se arregla el terreno, la caña de azúcar, se arregla el terreno, se sembró la caña. Y cuando ya la caña está lista, ¿qué hace la gente? Agarra y le prende candela para quemar la hoja. Y después queda la pura caña de donde se saca el azúcar. Y eso es lo que procesan. Se le echa candela para que queme lo que no sirve, lo que no van a utilizar. ¿Qué función cumple la palabra de Dios? Quemar aquellas cosas que no sirven. Pero hoy día los padres les da miedo predicar la palabra de Dios, les da vergüenza, les da temor. Es más, los padres ni siquiera leen la palabra de Dios. La mamá tampoco lee la palabra de Dios. Los niños no leen la palabra de Dios. Y por eso cuando en la escuela viene alguien y empieza a hablar que el aborto está bien, que los homosexuales están bien, no leen la palabra de Dios y por eso no saben qué responder y se quedan callados. Y por eso es que muchos jóvenes están confundidos cuando hablan del homosexualismo, del lesbianismo, cuando hablan de la droga, de la prostitución y que eso se mira bien, porque no leen la palabra de Dios. Hoy el mensaje es para usted, cristiano, que eres profeta, que debe ser igual a Elías. Cuando Elías hablaba, dice la palabra de Dios, quemaba como una llama y todo el mundo le tenía miedo. Y cuando usted habla, la gente se ríe. La palabra de Dios nos invita a hablar, sí, pero con palabra de Dios. ¿Por qué hoy día los padres, al corregir a sus hijos, los hijos no le hacen caso? Porque lo hacen con gritos, con insultos, con pelea, con malas palabras, pero no con la palabra de Dios. Este mensaje es para ti, papá, mamá, que cuando corriges a tus hijos, no eres capaz de predicarle la palabra de Dios. Hijo, la palabra de Dios dice que los homosexuales, los afeminados, este tipo de personas no entrarán al reino de los cielos, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? ¿Se ha tomado usted el tiempo de buscarlo? Que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que no hay que odiarlo, dice Jesucristo, estos días lo ha estado diciendo. Pero si usted ni siquiera lee la Biblia, usted no sabe cómo predicarle a su hijo, usted no sabe cómo enseñarle, cómo su palabra va a quemar aquellas cosas que están malas en tu casa, en tu familia, en tu hogar, si no eres capaz de enseñar con la palabra de Dios. ¿Cómo tu papá te va a hacer caso a ti, hijo? Dejar el alcohol, dejar los vicios, si usted no es capaz de leer la palabra de Dios, si no es capaz de dejarte interpelar, si no es capaz de hacer lección divina, si no es capaz de sentarte aunque sea 5 minutos para escudriñar las escrituras. Dice el libro del Eclesiástico 48, él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con todo celo los diezmó. La palabra en la que él estaba arraigado era tan grande que hizo caer el hambre. El hambre, la necesidad. Ustedes pudieron observar cómo hacía prodigio Elías. Escuchen los prodigios que hacía Elías, un profeta de Dios. Cuando una persona predica la palabra de Dios, cuando una persona enseña la palabra de Dios, es capaz de esa palabra cumplirse y hacer grandes cosas. El nombre del Señor, en el nombre del Señor cerró las puertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. En el nombre del Señor ustedes y yo haremos maravillas, haremos proezas, claro que sí, pero también haremos cosas grandísimas que nos ayudarán en el nombre del Señor, que se cierren las puertas del cielo y que baje el fuego del cielo. Eso lo hizo Elías en el nombre del Señor, con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Y ustedes y yo, que creemos que lo mejor para la corrección de una persona son las palabras de los libros, son las palabras de los intelectuales, son de las palabras de los filósofos. Mentira, la mejor palabra es la de Jesucristo, la mejor palabra es la del Señor. Esto, lo que le estoy diciendo, es para los profetas. Si usted es un estudiante, si usted es una persona que tiene que hablar medicina, hable medicina y estudie medicina. No estoy diciendo que estoy en contra de la ciencia, no estoy diciendo que estoy en contra de los estudios. Estoy diciendo es que si usted quiere que su palabra tenga un peso grande como la de Elías, predique la palabra de Dios. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios,
hasta los muertos pueden resucitar. ¿Y qué significa que un muerto resucite? Que un muerto resucite significa que una persona que no crea en Dios, que se declare ateo, una persona que esté muerto en la fe, una persona que no cree en el Señor, una persona que no le gusta ir a misa, una persona que no le gustan las cosas de Dios, una persona que esté reacia a las cosas de Dios. Cuando usted le predica la palabra del Señor, eres capaz de hacer que esa persona resucite. Ahí te darás cuenta de la fuerza de la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿qué van a resucitar los muertos si usted, papá, no le predica la palabra de Dios a tus hijos que están muertos en la fe? Si usted, mamá, no le predica la palabra de Dios a sus hijas que están muertas en la fe. Si usted, hijo, no le predica la palabra de Dios a tus padres que están muertos en la fe. Si usted, cristiano, no predica la palabra de Dios, como lo hacía Elías, a los otros cristianos que están muertos en la fe, dice, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. ¿Vieron? ¿Cómo pudo Elías resucitar a los muertos? Por la palabra del Altísimo. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra del Altísimo, la palabra del Señor, aquellas personas que están muertas en la fe, aquellas personas que están sepultadas y dicen, no voy, no me gusta, cuando usted le enseña el mensaje de Dios, son capaces de resucitar de entre los muertos, de salir adelante. Son capaces de poderse levantar, de poder levantar de ese sepulcro en el que se han muerto, en el que han caído. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Si tú eres predicador de la palabra de Dios, esos reyes que gobiernan la tierra, esos príncipes que son el dinero, el placer, el deseo, que son los vicios, que son las cosas que quieren gobernar y están gobernando la humanidad, se van a ir a la muerte. Y usted puede con la palabra de Dios hacer que la persona resucite, es decir, que dejen este estilo de vida y cambien a otro estilo de vida. Por ejemplo, si una persona tiene como príncipe, como rey la droga, y usted le enseña la palabra de Dios de forma correcta, le predica la palabra de Dios, le enseña la palabra de Dios de pequeño en cada momento, es capaz de resucitar de la muerte y matar a esos príncipes y a esos reyes que están gobernando y están dirigiendo la vida de la persona. Si usted, por ejemplo, tiene como rey, como reina, en vez de tener a su esposo como rey y a su esposa como reina, tiene otro mozo o otra moza, que son los reyes y los príncipes. Cuando se le predica la palabra de Dios a estas personas, son capaces de cambiar la moza o el mozo, que son los reyes y los príncipes, por Dios y resucitar de entre los muertos. Dice, tú escuchaste las amenazas del Dios del Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. ¿Sabe por qué Elías podía predicar la palabra de Dios? Porque fue capaz de escuchar, la palabra de Dios. Porque tuvo tiempo para leerla, tuvo tiempo para oírla, tuvo tiempo para el Señor. ¿Saben por qué los cristianos de este siglo no predican la palabra de Dios? Porque ni siquiera han comprado la Biblia. Porque aún comprándola la tienen abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23 y no la leen. Porque la tienen abierta ya en la casa de par en par, sucia, llena de telaraña, llena de mugre. Si no, examine tu Biblia. Porque no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Elías sí tuvo tiempo para escuchar la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Tú ungiste a reyes, vengadores y nombraste como sucesor tuyo a los profetas. Cuando tú eres predicador de la palabra de Dios, puedes orientar a otras personas para que sean príncipes de Dios, para que sean profetas de Dios. Pero si usted no lee la palabra de Dios, no eres capaz de animar a otras personas. Y de ahí la pregunta, padre de familia, ¿tu hijo lee la palabra de Dios? No, es porque usted no la lee. Pero tu hijo sí usa ropa, porque usted lo viste y porque usted se viste. Su hijo sí come, porque usted come, le enseñó a comer. Su hijo va a la escuela, porque usted fue a la escuela y le está enseñando. Su hijo habla, porque usted le enseñó a hablar. Su hijo no lee la Biblia, porque usted no le enseñó a leer la Biblia. Porque usted no le dedicó tiempo a la palabra de Dios. Por eso esas personas, los hijos tuyos, no han resucitado. Porque nunca tuviste tiempo. Aún estás a tiempo.
Si tiene a tus hijos, aunque te pongan bravo, aunque se moleste, predícale la palabra de Dios para que tú veas la acción del Señor. Dice, en un torbellino de llama fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está en ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplicar la cólera antes de que estalle. En este día la palabra de Dios ha sido clara y nos enseña que Elías era llamado y reconocido como profeta del fuego, sí, porque predicaba el mensaje, porque predicaba la palabra de Dios. Ustedes y yo podemos ser reconocidos, pero en la historia no ha existido un hombre más grande que Cristo, que predicó la palabra de Dios y hasta ahora lo conocemos. Elías la predicó y hasta ahora lo conocemos. Hay muchos pensadores, hay muchos filósofos, hay muchas personas, pero ninguna se puede comparar a Cristo, porque fue quien enseñó el mensaje de Dios. No podemos compararlo a Elías, porque predicó la palabra de Dios. Usted quiere ser conocido, usted quiere ser recordado, predique la palabra de Dios. Usted quiere que en su casa hayan príncipes de la palabra de Dios, que hayan profetas, predique la palabra de Dios a sus hijos, enséñenle la palabra de Dios. Usted quiere que los muertos resuciten. Usted quiere que sus hijos salgan de la droga, de la prostitución, de los robos, de la corrupción, que salgan de la depresión, que salgan de ser lesbianas, de ser homosexuales, que salgan de cualquier vicio. Predíquele la palabra de Dios para que vea que resucita. Denuncie esos reyes, esos príncipes que están acabando en tu familia, pero hágalo con la palabra de Dios para que vea los resultados. Y esto va unido a lo que Jesucristo enseña en el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, para ti, cuando hagan oración, no hablen mucho. Cuando vayas a hacer oración, no hable mucho. La palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios debe estar unida a la oración. Y no una oración de bla, 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 de decir, de hablar, de caerle a Dios como con un bombardeo, en vez de balas de arma, de palabras. No hable mucho como hacen los paganos. Hay personas que hablan y dicen, yo hablo con Dios todo el momento, yo hablo con Dios todo el día, y yo como hablo con Dios, y Dios está en todos lados, yo no necesito ir a la iglesia. Dios dice, Jesucristo dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como hacen los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que a ustedes les hace falta antes de que se lo pidan. La oración de mucho hablar, de decir, dice Jesucristo que es oración de pagano. Y el día de ayer decía que no imiten a los hipócritas, que se lo viven en las plazas, en las esquinas, haciendo oración. Esa no es la oración. ¿Cuál es Cristo? Enséñanos, por favor, enséñanos, Cristo, la forma en que debemos orar. Esto para ti, hermano protestante, que dice, ustedes los católicos hacen una repetidera. Ustedes los católicos lo que hacen es repetir como el loro. Y ustedes los católicos están orando mal. Nosotros los protestantes sí oramos bien y abrimos las manos y cerramos los ojos y repetimos y decimos y hablamos y así gritamos. No está bien. A ver, Cristo, ¿cómo debemos orar nosotros, tus discípulos? Ustedes pues oren así. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, ¿sabe qué les enseñó? Una fórmula. Les enseñó una forma de repetir. Y por eso tú, padre de familia, debes enseñarle a tu hijo, y la primera oración que debes enseñarle está en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, del versículo 7 y siguiente. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración que Cristo nos enseñó fue la oración del Padre nuestro, y es una fórmula, y eso debe enseñárselo a su hijo, eso debe enseñárselo a su hija, eso debe enseñárselo a su familia desde niño, desde pequeñito. Los hermanos protestantes están enseñando mal, están enseñando un mensaje que Cristo no enseñó.
El mensaje de Cristo es el Padre Nuestro, es la oración. Debemos enseñarla repitiéndola. Hoy día que todo es line, hoy día que todo es confort, hoy día que todo creemos que lo podemos hacer de cualquier manera, como queremos, cuando queremos. Jesucristo dice, no debemos hacerlo de esa manera, debemos hacerlo de la mejor. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ora con el Padre Nuestro, es la mejor oración que debemos aprender. Tarea para la casa, para usted. Tarea, y es facilita la tarea. La primera tarea es la de Cristo. Enséñale a tu hijo el Padre Nuestro. A ver, papá, se la dejo de tarea. Pregúntale en este día, ahorita de camino a la escuela, ahorita donde vas, dígale, hijo, a ver, ¿cuál es la oración que Cristo nos enseñó? A ver, dígalo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Repítela con tu hijo, apréndela con tu hija, enséñasela, oriéntalo. Desde pequeñito, que está pequeño, aprovecha la ocasión. Y si tu hijo está grande, si tu hijo ya creció, tarea para la casa. Predícale la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios. Otra tarea. ¿Cómo la va a enseñar si no la lee? Otra tarea. Lee la palabra de Dios. Comienza a leer la Biblia a partir de este día. Comienza a leer el mensaje de Dios. Mire, en el transcurso de la lectura, en el transcurso de la vida, debe leer la Biblia mínimo una vez en el año. Mínimo. ¿Nunca la ha leído? Este es el año, todavía no se ha acabado, para que comience a leer la Biblia. Pronto se acerca el mes de la Biblia, también haremos hincapié en la lectura de la Biblia, pero ahorita comienza a leerla, para que puedan enseñarla a tu hijo. Lee la palabra de Dios, para que tu hijo resucite de la droga, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, para que resucite de los robos, de los asesinatos, de todas estas cosas, de los vicios y pecados. Empiece a leer la Biblia, empiece a leer el mensaje del Señor, empiece a leer la palabra de Dios para que puedas predicarle. Y luego a tu hijo que está pequeñito y todavía no le has enseñado el Padre Nuestro, enséñale el Padre Nuestro. Que la palabra de Dios en este día habite en tu corazón. Amén. Enviamos un cordial saludo a todas las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales, a quienes nos han escrito y han dejado su mensaje. Esmilda Blanco, buenas noches, Padre Marcos. Gracias por la lectura de hoy. Que mi corazón no tenga enemigos y que pueda amar a todas las personas. Amén. Dios te bendiga, Esmilda Blanco. Nos saluda por aquí Sam CB. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por un nuevo amanecer en tu presencia con el alimento de la palabra que da vida y esperanza. Bendiciones, Padre Marcos Galvis. Nos escribe Nisda Crespo. Gracias, Padre. Magnífica su palabra de hoy. Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo grandemente para que nos eduque con la palabra del Señor. Nos escribe Graviela Juana. Saludos y bendiciones desde Georgia para el Padre Marcos Galvis. Dios te bendiga, Dios te acompañe, Gabriela. Roxana Trigueros, bendiciones, Padre Marcos, desde El Salvador. Un cordial saludo para los hermanitos de Estados Unidos, para los hermanitos de El Salvador. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos escribe Ceci Estela. Sí, lamentablemente hay personas que critican al Papa y a ustedes también, pero mis oraciones más fuertes por el Papa y por ustedes, y también por aquellos que los persiguen y blasfeman. Dios te bendiga, Ceci, y gracias por tus oraciones. Un abrazo cordial desde aquí, desde Venezuela, para todos ustedes, quienes nos están siguiendo, quienes nos están acompañando. Nos preparamos en este día para recibir la bendición de Dios. No se lo olvide, lea la Biblia, lee la palabra de Dios. Cuando quieres educar a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, hágalo con la palabra de Dios. Ustedes ven cuando nosotros predicamos, enseñamos, lo hacemos con la palabra de Dios para que la gente lo entienda, lo comprenda. Y luego también educa a tu hijo enseñándole en este día el Padre Nuestro si no lo sabe. Y si lo sabe, dígale, hijo, vamos a hacer el Santo Rosario, vamos a rezar el Santo Rosario. Que en este día podamos rezar el Santo Rosario, la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis.
Feliz día para todos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.